Bienvenidos a la clase de esta semana. En la clase pasada comenzamos con el libro de Malaquías y repasamos los primeros 5 versículos. Vimos una introducción acerca de este libro y el por qué lo estamos estudiando. Dijimos que al estudiar este libro y el libro de Abdías, vamos a poder ver por qué es que Dios dice en Romanos 9:13 que aborreció a Esaú y también cuál es el propósito de Dios para Israel, cosa de la que Pablo habla en Romanos 9, 10 y 11. En Malaquías también veremos cómo su contenido conecta a las profecías del Antiguo Testamento con el ministerio terrenal de Jesús. Vamos a encontrar profecías de Jesús y Juan el Bautista aquí en Malaquías. Veremos que las quejas que Dios tenía en Malaquías son las mismas que Jesús mencionó durante su ministerio terrenal. Así que, contrario a lo que muchas personas creen de que el ministerio cristiano, o para nosotros, comienza en Mateo, Marcos, Lucas y Juan, o con las letras rojas, como dicen, aprenderemos que lo que Jesús hizo y dijo es lo mismo que Dios le había estado diciendo a Israel desde hacía ya tiempo. Lo diferente es que el Mesías estaba ahí y el fin se acercaba. El reino de los cielos estaba cerca, pero en Malaquías se nos muestra la actitud de Dios hacia su pueblo que constantemente estaba quebrantando su ley. En esta clase vamos a estar cubriendo los versículos del 6 al 14. En la clase pasada comenzamos viendo que en los primeros 2 versículos se nos dice que Dios estaba por dar palabras pesadas a Israel, y les dijo en el versículo 2, yo los he amado, y dijisteis, ¿en qué nos amaste? Y hablamos de cómo Dios amó a Jacob y aborreció a Esaú, y las razones por las que así fue. No fue por Jacob y Esaú la persona, sino por las naciones que salieron de ellos. Fue por la violencia que la casa de Esaú hizo a la casa de Jacob, que Dios pronunció maldición sobre Edom. Eso lo vimos en Abdías, ¿sí? En Abdías 1:10, si no me equivoco, 1:15 por ahí. Dios amó a Jacob, que aunque éste quebrantó su pacto continuamente, él les había prometido a los patriarcas Abraham, Isaac y Jacob que los bendeciría y serían de bendición, y que tendrían un reino en la tierra. Así que a pesar de que estos individuos en la nación hacían el mal, Dios tenía una promesa que cumplir a la nación. Dios condenaba y castigaba a los individuos en Israel, y unos eran cortados. Sin embargo, Dios tenía una promesa con la nación de Israel. Dios siempre preservó a la nación. No la destruía por completo, como les decían las profecías. Siempre dejaba un remanente. Dios amó a Jacob en que no los destruyó por completo para poder cumplir su promesa. Él no le debía nada a la nación de Israel. Él no hizo esto con ninguna otra nación, solo con Israel, y esto por la promesa que había hecho. Esto fue lo que aprendimos en la clase pasada, que Dios amó a Jacob debido a su promesa. Amó a Jacob porque cumpliría su justa voluntad. En Amós 3:2 dice, a vosotros solamente he conocido de todas las familias de la tierra, por tanto os castigaré por todas vuestras maldades. Esto es lo mismo que podemos ver o leer en Proverbios 3:12, donde dice que Dios al que ama castiga, como el padre al hijo a quien quiere. Amós dice que Dios no conocía a las demás familias de la tierra, no tenía un pacto con ellos. La mayoría estaban ignorando a Dios y Dios los dejó ser. Esto lo vemos en Hechos 17 y en Romanos 1. Israel tenía un acuerdo con Dios en el que dijo, cumpliremos tus mandamientos y si los quebrantamos, nos castigas, nos maldices. Dios les dijo, está bien, les daré esta ventaja sobre las demás naciones y si quebrantan mi ley, los voy a castigar. Es porque los conoce y tenía un acuerdo con ellos que los castigó. Es porque Israel era su pueblo. De no ser así, no tendríamos el libro de Malaquías, en el que Dios los reprende detalladamente. En Amós 3 aprendemos algo acerca de este Dios que escogió a Jacob. Amós 3, versículo 2 y 3. A vosotros solamente he conocido de todas las familias de la tierra, por tanto os castigaré por todas vuestras maldades. Y dice, ¿andarán 2 juntos si no estuvieren de acuerdo? Se supone que Israel debía andar con Dios. No lo estaban haciendo y Dios los corrigió. Versículo 4. ¿Rugirá el león en la selva sin haber presa? ¿Dará el leoncillo su rugido desde su guarida si no apresare? La razón por la que al leer los profetas Dios suena muy enojado es porque Israel lo provocó. Es porque quebrantaron el pacto que habían dicho que iban a cumplir. Cuando lees el Antiguo Testamento puedes decir, ¡qué Dios tan enojón! Cuando no es así. Ya hablamos de cómo hubo muchas veces en las que Dios demostró compasión y misericordia, y las veces en las que vemos que Dios se enoja es cuando Israel hizo algo que traicionó el pacto que había entre los dos. Vamos a brincarnos ahí en Amós 3 al versículo 8, dice,
Si el león ruge, ¿quién no temerá? Si habla Jehová el Señor, ¿quién no profetizará? El punto de esto es que cuando Dios habla y dice lo malo que se está haciendo, ¿por qué no temerías a este Dios que creó todo el universo, inundó a este mundo con agua, creó vida de la nada y que resucita a los muertos? ¿Por qué no temerle cuando quebranta sus leyes? Es lo que les está diciendo al pueblo de Israel. Esto lo habla en el contexto de Israel en el Antiguo Testamento, ¿sí? Estaban viviendo bajo la ley. Nosotros, Romanos 6:14 dice, no estamos bajo la ley. Nosotros tenemos una doctrina de gracia en esta dispensación por la que no tenemos el espíritu de esclavitud para volver a temer, sino el espíritu de adopción por el que clamamos Abba, Padre. Romanos 8:15. Tenemos un espíritu de gracia y sabemos que Dios nos ha dado toda bendición espiritual en Cristo. Efesios 1:3. Podemos confiar completamente en esto. Amós dice, si el león ruge, ¿quién no temerá? En Malaquías 1:6 dice, el hijo honra al padre y el siervo a su señor. Si pues soy yo padre, ¿dónde está mi honra? Y si soy señor, ¿dónde está mi temor? Dice Jehová de los ejércitos, a vosotros, oh sacerdotes, que menospreciáis mi nombre. Dios estaba descargándose. ¿Recuerdas que el versículo 1 dice la carga de la palabra de Jehová para Israel? Hablamos de cómo esta palabra profecía, en el versículo 1, es la palabra para carga. Así que Dios le estaba diciendo a Israel de qué había sido víctima. ¿Qué cosas habían hecho para traicionar el pacto entre ellos? Ellos estaban pecando contra él y les dice, yo soy su padre. Éxodo 4:22 dice que Dios es el padre de Israel. Él creó la nación al hacer a una estéril dar a luz, Sara. Él sacó de Egipto a Israel, les abrió el mar rojo, proveyó para ellos en el desierto, los llevó a la tierra prometida y cuando fueron tomados cautivos, él les dijo que regresarían a su tierra. Y así fue. ¿Por qué no lo honran? Si él es su Señor e Israel es el siervo de Dios, Isaías 41:8, ¿por qué no le temen? ¿Por qué no lo honran? Ahora, en un contexto moderno donde no hay esclavitud, tenemos un jefe para quien trabajamos y hacemos cosas para caerle bien. Y si haces algo que a tu jefe no le gusta, puedes ser despedido o degradado. Entendemos este ejemplo y es solo en un asunto terrenal. Aquí está Dios en Malaquías diciendo, ¿no merezco respeto? ¿No deberían de temerme? Hicieron algo malo ante Dios y dice, ¿no deberían de haber temido la retribución o pago por eso? Y la gente dice, no, Dios nunca haría eso, ¿sí? Esa era la misma idea que Israel tenía en el pasado. Los sacerdotes pensaban que porque Israel es el pueblo escogido por Dios, pues decían, no tenemos que temer a Dios. Y estaban operando bajo la ley, donde sí tenían que seguir ciertas instrucciones al pie de la letra. La dispensación de la gracia no estaba en operación en ese momento. Entonces, en este versículo Dios está hablando del honor y del temor que debe de recibir de su pueblo, pero que no está obteniendo. Por cierto, esto es lo mismo con lo que lidia Jesús durante su ministerio terrenal, donde les dice que no estaban honrando ni temiendo a Dios al pueblo de Israel. En Mateo 23 Jesús reprende a los fariseos por no darle a Dios el honor debido. Mateo 23 versículo 9 y 10 dice, no llaméis Padre vuestro a nadie en la tierra, porque uno es vuestro Padre, el que está en los cielos, ni seáis llamados maestros, porque uno es vuestro Maestro, el Cristo. Aquí tenemos la enseñanza de que Israel tenía un padre y ese es Dios, y tienen un maestro y ese es Cristo, el enviado de Dios. ¿Qué debían de hacer con él? Honrarlo. Sin embargo, ¿qué hicieron? Lo pusieron en una cruz y mataron al profeta enviado por Dios, Juan el Bautista. ¿Eso demuestra honor? ¿Eso demuestra temor de Dios? No, y ese era el problema. Esa era la carga. Mateo 23:23. ¡Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas! Estos son los escribas y fariseos de Israel, ¿sí? Los pastores. ¡Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas! Porque diezmáis la menta y el eneldo y el comino y dejáis lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. El problema que Jesús señala es que estaban haciendo los sacrificios, estaban siguiendo la letra de la ley. Sin embargo, algo faltaba, y lo que les faltaba era lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. No hacían un juicio según verdad, juzgaban según les convenía y no justamente, no tenían misericordia con el que quebrantaba la ley y seguían la letra de la ley sin fe en Dios, solo lo hacían porque sí, un rito más. Jesús les dijo, esto era necesario hacer, justicia, misericordia y fe, sin dejar de hacer aquello, diezmo y sacrificios. Luego les dice guías ciegos y continúa diciéndoles
que son hipócritas. Esto nos dice que no es algo nuevo el que gente religiosa sea hipócrita. Regresando a Malaquías 1:6, dice Dios, ¿dónde está mi temor? Dice Jehová de los ejércitos, a vosotros, oh sacerdotes, que menospreciáis mi nombre. Este es el crimen, menospreciaron su nombre. Es por eso que Dios los reprende. E Israel responde en su hipocresía y autojustificación: ¿en qué hemos menospreciado tu nombre, Dios? ¿De qué hablas? Sí, es lo que estaban diciendo. Te hemos estado ofreciendo los sacrificios desde que reconstruimos el pueblo. Te hemos dado los diezmos. ¿De qué te quejas, Dios? ¿No estás exagerando? Versículo 7. En que ofrecéis sobre mi altar pan inmundo, y dijisteis: ¿en qué te hemos deshonrado? En que pensáis que la mesa de Jehová es despreciable. La respuesta de Dios a la respuesta del pueblo de Israel es: despreciaron mi nombre al no hacer lo que yo les mando. Me ofrecieron un pan inmundo y no un pan puro o fresco. Me ofrecen carne inmunda y no la que yo pedí. Estás haciendo algo, pero lo estás haciendo mal. No estás siguiendo la ley, sino creando tu propio ritual. Y él les dice: han hecho la mesa de Jehová algo despreciable. Es un lugar de algo deshonroso. En Jeremías 23 podemos ver que algunas de las cosas de las que Malaquías habla, entre las cuales son un sacerdocio corrupto, no es algo nuevo en la historia de Israel. Hablamos en la clase pasada de Malaquías que este libro fue escrito mucho después de la creación de la nación, mucho después de Moisés y el rey David, después de que Israel había sido tomado cautivo por Asiria y Babilonia. Malaquías fue escrito después de que el pueblo de Israel regresó a su tierra después del cautiverio y de que Esdras y Nehemías reconstruyeran el templo y los muros de Jerusalén. Es después de todo esto que Malaquías es escrito. Y lo que leemos en Malaquías es una repetición de la historia de Israel. No es solo una repetición del pasado de Israel, sino algo que se repetirá en el futuro. Y es por eso que Jesús repite algunas de las cosas que en Malaquías están escritas. Jeremías 23:1 es un versículo que se utiliza hoy en día para quejarse de los pastores que no son tan buenos. El problema es que Jeremías 23 no está hablando de pastores en el 2019. De hecho, no hay sacerdotes ordenados por Dios en el 2019. ¿Eres salvo o no lo eres? Si eres salvo, eres parte del cuerpo de Cristo y es tarea tuya el llegar al conocimiento de la verdad, de la sana doctrina. Cristo es tu cabeza y no un sacerdote o un pastor. Y si eres salvo, puedes enseñarle a otras personas la verdad. Pero hubo un tiempo en el que Dios operaba a través de esta nación, a través de un sacerdocio, el sacerdocio levítico, y eran estos sacerdotes los que hacían mediación entre Israel y Dios, entre Dios e Israel. Solo ellos podían ir al lugar santísimo, solo ellos podían servir en el templo. Era algo exclusivo de esa tribu, la tribu de Leví. En Jeremías 23, si hay un problema con los mediadores, es un problema grande en el sistema religioso, porque ahora hay una mala mediación entre Dios e Israel. Dios no puede bendecir al pueblo a menos de que la mediación funcione adecuadamente. Vamos a leer Jeremías 23:1. Dice: ¡ay de los pastores! Estos son los sacerdotes. ¡Ay de los pastores que destruyen y dispersan las ovejas de mi rebaño! Dice Jehová. El rebaño de Dios es Israel. Versículo 2, Jeremías 23:2. Por tanto, así ha dicho Jehová de los ejércitos, Jehová Dios de Israel, a los pastores que apacientan mi pueblo. Vosotros dispersasteis mis ovejas y las espantasteis, y no las habéis cuidado. He aquí que yo castigo la maldad de vuestras obras, dice Jehová. Esta es una profecía en contra de los sacerdotes de Israel, porque habían corrompido al pueblo mediante sus falsas enseñanzas, cuando deberían de ser ellos los que estaban enseñando lo correcto, porque Dios les había dado las cosas que debían de comunicar. Versículo 3, Jeremías 23. Dice: y yo mismo recogeré el remanente de mis ovejas de todas las tierras a donde las eché, y las haré volver a sus moradas, y crecerán y se multiplicarán. La profecía dice: ya que no pudieron hacerlo ustedes, yo mismo lo haré. Yo enviaré al sacerdote que será puro, justo y enseñará lo correcto. Él recogerá mis ovejas, no como ustedes que las están esparciendo, dispersando. ¿De quién crees que está hablando? Está hablando del Mesías, de Jesús. Esta es una profecía de Jesús. ¿Puedes ver cómo esta enseñanza de Jesús y su rol para con Israel es diferente a la enseñanza de Jesús y su rol para con nosotros? Nosotros nunca estuvimos bajo el sacerdocio levita recibiendo falsa enseñanza, ni fuimos esparcidos entre las naciones, ni somos parte del remanente de Israel. Jeremías 23:4. Y pondré sobre ellas pastores que las apacienten y no temerán más, ni se amedrentarán, ni serán menoscabadas, dice Jehová. ¿Recuerdas lo que Jesús le dijo a Pedro en Juan 21:15 y 17? Él le dijo: Pedro,
apacienta mis ovejas. En Mateo 19:28, Jesús les dice a los 12 apóstoles: de cierto os digo que en la regeneración, cuando el Hijo del Hombre se siente en el trono de su gloria, vosotros que habéis seguido también os sentaréis, vosotros que me habéis seguido, os sentaréis sobre 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. Los 12 apóstoles fueron establecidos como gobernantes sobre cada tribu de Israel. Es por eso que son 12 apóstoles. Jesús le dijo a Pedro que apacentara sus ovejas, como Jeremías 23:4 dice, que iba a poner pastores sobre ellas. Versículo 4 al 6, Jeremías 23. Y pondré sobre ellas pastores que las apacienten, y no temerán más, ni se amedrentarán, ni serán menoscabadas, dice Jehová. He aquí vienen días, dice Jehová, en que levantaré a David renuevo justo, y reinará como rey, el cual será dichoso, y hará juicio y justicia en la tierra. En sus días será salvo Judá, e Israel habitará confiado. Y este será su nombre, con el cual le llamarán Jehová, justicia nuestra. Esta profecía condena al sacerdocio de Israel, diciéndoles que no estaban operando bien, y les dice: yo mismo lo haré, el nuevo pacto. Entonces envía este renuevo justo al Mesías. ¿Puedes ver la conexión entre Malaquías y el ministerio terrenal de Jesús? En Malaquías se está reprendiendo a los sacerdotes, diciéndoles: lo están haciendo mal. Y luego en la profecía dice: voy a enviar a alguien que lo va a hacer bien. Está hablando de Jesús. Jesús dijo que la ley y los profetas hablaban de él. Jeremías 23, versículo 9 al 11 dice: a causa de los profetas, mi corazón está quebrantado dentro de mí. Todos mis huesos tiemblan. Estoy como un ebrio y como hombre a quien dominó el vino, delante de Jehová y delante de sus santas palabras, porque la tierra está llena de adúlteros. Israel, su tierra está llena de adúlteros, dice. Porque la tierra está llena de adúlteros, a causa de la maldición, la tierra está desierta. Los pastizales del desierto se secaron. La carrera de ellos fue mala, y su valentía no es recta. Porque tanto el profeta como el sacerdote son impíos. Aún en mi casa hallé su maldad, dice Jehová. ¿Ves esto? Había un sistema religioso en el tiempo de Jeremías. Había un templo y un sacerdocio que pareciera ser exitoso a los estándares religiosos. ¿Por qué? Porque estaban ofreciendo sacrificios y había gente cambiando dinero para poder ofrecer sacrificios. Sin embargo, Jeremías 23:11 dice que es algo impío. Israel tomó lo que debía de ser santo y sagrado y lo hizo impío, a pesar de que estaba operando como un sistema religioso. Ahora, tiempo de lección espiritual. Solo porque veas un sistema religioso que se hace llamar la iglesia, no significa que sea la obra de Dios. La Biblia nos dice la operación de la iglesia, la instrucción de la iglesia, y uno debe de ir a la Biblia y buscar las instrucciones. En Malaquías podemos ver que Dios se está descargando al decirles que Israel está haciendo malas cosas. Específicamente le dice esto a los sacerdotes. Les dice a los sacerdotes que estaban menospreciando su nombre en Malaquías 1:6. Que por cierto, ¿no te suena familiar en el contexto de los 10 mandamientos? Sí. Uno de ellos era que no debían de usar el nombre de Dios en vano. Éxodo 27. Era un mandamiento. Hoy lo leen y dicen: se refiere a que no digas "oh my God". Probablemente no deberíamos de hacerlo. Sin embargo, de eso no está hablando. Es algo más grande que esto. Menospreciar el nombre de Dios es: aquí está Dios y lo que está haciendo, su voluntad, y no la haces. La tomas a la ligera, como si no importara, como si a Dios no le importara lo que hagamos. Eso es menospreciar su nombre. Ellos eran portadores del nombre de Dios y al no estar haciendo la voluntad de Dios, estaban menospreciando lo que portaban. Estaban blasfemando su nombre, sin decir una sola palabra, sin decir "oh my God", ¿sí? Estaban blasfemando el nombre de Dios. No era algo solamente verbal, sino algo activo. ¿Qué estaban haciendo con la voluntad de Dios? Esa es la pregunta. Aprendimos esto en Romanos 2:23, donde les dice que al quebrantar la ley, deshonran a Dios. Esto sucede mucho hoy en día, y lo hace la gente religiosa que jamás ha dicho una sola palabra, ninguna maldición ha salido de su boca. ¿Cómo? Porque son cristianos o dicen ser cristianos, van a la iglesia, pero ¿qué están haciendo con la voluntad de Dios? ¿Qué hacen con lo que se ha instruido que se haga en este tiempo? Además, ¿qué están haciendo y qué están viendo los demás en ellos? La gente se queja de que los cristianos son hipócritas y ladrones. Eso es blasfemar el nombre de Dios. En Tito 2 se nos habla de que bajo la gracia nuestro comportamiento debería de ser el mejor. No estamos bajo la ley. No hay una demanda de parte de Dios. Solo nos dice que creamos en Cristo Jesús
y su obra completa de que murió por nuestros pecados y resucitó para nuestra justificación. Eso es lo que tenemos que creer y somos salvos. Debemos estudiar la Biblia y crecer en el conocimiento de la verdad y compartirlo a otros. Sin embargo, no hay un requerimiento de tu parte para ser salvo, no hay una obra que tengas que hacer. Y hay gente que dice, entonces, pues ¿para qué hago el bien? Y una de las razones es porque es lo correcto. Y otra de las razones es porque al hacerlo, adornamos la doctrina de Dios. Al hacerlo, las personas te miran y dicen, esa persona realmente cree lo que dice. ¿Por qué hacemos el bien a pesar de que no es requerido para ser salvo? Porque es lo correcto. Y al hacerlo, hago ver bien a Dios. Dios no necesita que lo defiendan. Sin embargo, cuando dices que eres de Dios y no actúas como si fueras de Él, tampoco le ayudas a su causa. Esa es la idea de tomar el nombre de Dios en vano. En el pasado, Dios miraba a las personas y las juzgaba según los mandamientos, según sus frutos. Y eso es lo que está haciendo aquí en Malaquías. Les dice, menospreciaron mi nombre, lo tomaron en vano, saben cuál es mi voluntad y no la están haciendo. Ellos le preguntan, ¿en qué? Y él les responde, en que ofrecéis sobre mi altar pan inmundo. ¿Ves cómo no tiene que ver con algo que dijeron o algo verbal, sino algo que estaban haciendo y haciendo mal? Entonces, Dios les dice que menospreciaron su nombre. Y esto nos hace recordar a Jesús durante su ministerio terrenal y lo que dice en Juan 20:31. Estas cosas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Ahora, esto no se trata del sonido de su nombre, sino de la autoridad y el poder de su nombre. Jesús, en Juan 12:28, le dijo al Padre, Padre, glorifica tu nombre. Entonces vino una voz del cielo, lo he glorificado, que decía, lo he glorificado y lo glorificaré otra vez. ¿Cómo glorificó Dios su nombre? Israel no lo hizo. Lo hizo a través de Cristo. Cristo, al hacer la voluntad del Padre. Jesús hizo lo recto y esto glorificó al Padre. Este es el punto de Malaquías 1:6-7. Menospreciaron el nombre de Dios al no hacer lo correcto, al no hacer lo que Dios había mandado que se hiciera. No respetaron su nombre, su autoridad. Lo trataron como si no tuviese autoridad. O sea, lo hicieron algo que tomaron a la ligera. Malaquías 1:7. Dios dijo, me ofrecieron pan inmundo sobre mi altar. Y dijeron, ¿en qué te hemos deshonrado? En que piensan que la mesa de Jehová es despreciable. Recuerda que la doctrina de Malaquías no está dirigida a ti. La mesa de Jehová la podemos rastrear hasta Levítico. Y es el altar del templo. La razón por la que tomaban animales y los cocinaban en el altar era porque era la comida de Dios. Y dirás, Dios no bajaba a masticar ese corte de carne. Sin embargo, eso era lo que le ofrecían a Dios. En Levítico 24 podemos ver cómo se preparaba comida. Había harina, hacían tortas de manera específica. Algunas de estas cosas son tipos y sombras de la manera en la que Cristo se preparó para morir por los pecados del mundo. Pero el punto es que había una mesa en la que se preparaba comida de cierta forma, en ciertos días, ciertas cantidades y a ciertas horas. Dios les estaba diciendo en Malaquías 1, versículos 6 y 7 que no estaban haciéndolo correctamente. Les dice que estaban tratando la mesa de Jehová como algo despreciable. Hay gente que toma el concepto de la mesa del Señor y lo traduce a la Santa Cena. Y no es así. Hay que entender que en el pasado Dios tenía una mesa donde se preparaba comida específica. Una casa que dijo que es santa tenía una ley que les decía al pueblo de Israel los animales que podían y que no podían comer. Tenía un grupo de personas que servían en su casa, los sacerdotes, y estas personas tenían la obligación de servir según lo prescrito. Y estas personas estaban tratando esa mesa del Señor como algo despreciable. ¿Cómo? Al no hacer lo que Dios había dicho que se hiciera. Hoy nosotros no tenemos esa obligación. Y tal vez por eso no podemos apreciarlo completamente estos versículos. Pero estas personas estaban tratando la mesa del Señor como si no importara si lo hacían según lo que Dios había dicho o no. Recuerda que ellos no sabían nada acerca de Cristo Jesús muriendo en la cruz por sus pecados. El asunto de su redención era algo que no comprendían del todo, era un misterio. Todo lo que sabían era que la ley decía que tenían que ofrecer sacrificios para expiación y tenían que ofrecerlos de cierta forma. Si no hacían eso bien, estaban rechazando la manera de obtener expiación en ese momento. Así que era crucial el que hicieran esto bien. Sin embargo, lo estaban tratando como cualquier cosa. Estaban ofreciendo pan inmundo. No le estaban dando honor a su Padre y Señor. Y no es que Dios quisiera los animales.
De hecho, les dice en el Salmo 50, versículos 12 al 14, si yo tuviese hambre, no te lo diría a ti, porque mío es el mundo y su plenitud. ¿He de comer yo carne de toros o de beber sangre de machos cabríos? Sacrifica a Dios alabanza y paga tus votos al Altísimo. O sea, si vas a decir algo, si vas a hacer algo, o si ya me prometiste algo, hazlo. También en Isaías 1:11 dice, ¿para qué me sirve, dice Jehová, la multitud de vuestros sacrificios? Hastiado estoy de holocaustos de carneros y de cebo de animales gordos. No quiero sangre de bueyes, ni de ovejas, ni de machos cabríos. Y en Oseas 6:6 dice, porque misericordia quiero y no sacrificio, y conocimiento de Dios más que holocaustos. El asunto verdadero era su corazón. Sin embargo, era requerido de ellos el hacer estos sacrificios. Ellos habían accedido a esto y esta ley dice que amarán a Dios con toda su mente, alma y corazón, y el hombre de fe hace lo que Dios dice. Ese sigue siendo el caso hoy en día. El hombre de fe hace lo que Dios dice. Es por eso que nos acercamos a la Biblia para ver lo que quiere que hagamos, y para esto es necesario dividir correctamente y discernir lo que nos dijo a nosotros en este momento y lo que estaba diciéndoles a otras personas en otro tiempo. La Biblia está llena de instrucciones. La pregunta es, ¿cuáles sigo? Y algunos dicen, todas. Pero no, la Biblia misma te dice cuando algo ya no está en operación o ha habido algún cambio de instrucciones, una dispensación nueva. En Malaquías, la instrucción era seguir la ley con todos sus requerimientos de ofrendas y los sacerdotes no lo estaban haciendo bien. En Proverbios 21:27 dice que el sacrificio de los impíos es abominación a Dios. Así que no se trata de solo hacer el sacrificio por hacerlo, sino de la obediencia a la fe. Era un requerimiento bajo la ley, y aún así Dios les dice que preferiría que no lo hicieran si no lo hacían con fe. Si lo hacían con una actitud de, pues bueno, pues hay que hacerlo porque pues Dios dijo. Y no porque quisieran perdón o vieran su necesidad de Dios, entonces Dios decía, no quiero el sacrificio. Era una abominación para él. Hay gente que se pregunta, ¿y qué onda con la gente decente en el mundo que hace el bien, pero que ha rechazado a Dios? ¿Qué va a hacer con ellos Dios? ¿Estás preguntando qué es lo que va a hacer con la gente que ha rechazado al dador de vida y única fuente de salvación, al Dios que representa justicia, verdad, paz y gozo? Creo que sabemos qué pasa con estas personas, decentes entre comillas. Pero hay gente que cree que Dios debería de aceptarlos aparte de Cristo. Eso haría a Dios un juez injusto, una persona corrupta al tomar el sacrificio de una persona impía. Eso sería como un soborno. Y condenamos a los políticos por estas cosas. Sin embargo, hay gente que dice, ¿por qué Dios no hace eso con los pecadores? Él no podría hacer eso y seguir siendo justo. Es por eso que Proverbios 21:27 nos dice que el sacrificio de los impíos es abominación para él. El pueblo de Israel tenía los sacrificios, los rituales y las fiestas, y estas cosas las dio Dios para enseñar ciertas cosas. Eran sombras de Cristo y su reino venidero. Sin embargo, el punto no era que solamente hicieran los rituales. El punto era que sirvieran a Dios con toda su alma, mente y corazón. Miqueas 6:6 y 7 dice, ¿con qué me presentaré ante Jehová y adoraré al Dios Altísimo? ¿Me presentaré ante él con holocaustos, con becerros de un año? ¿Se agradará Jehová de millares de carneros o de 10,000 arroyos de aceite? ¿Daré mi primogénito por mi rebelión, el fruto de mis entrañas por el pecado de mi alma? Dice, ¿qué quieres de mí, Dios? ¿Quieres animales sacrificados? Ahí te van. Y Dios responde en Miqueas 6:8, oh hombre, él te ha declarado lo que es bueno y qué pide Jehová de ti, solamente hacer justicia y amar misericordia y humillarte ante tu Dios. Dios no quiere animales sacrificados. Dicen, Dios es un sanguinario, él quería animales sacrificados. Sin embargo, ese no es el punto, no era el punto. Él no quería los animales sacrificados. Él quiere que seas humilde o que la gente fuera humilde delante de él. Es con esto con lo que la gente justifica su orgullo. Con versículos como estos dicen, no voy a hacer eso. Es absurdo lo de sacrificar animales. Y al decir esto rechazaban a Dios. La gente prefiere rechazar a Dios y no hacerlo absurdo, que hacerlo absurdo y aceptar a Dios. Por ejemplo, ¿mediante qué es que Dios salva hoy? 1 Corintios 1:20-21. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría. Agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Ser humilde delante de Dios es hacer lo que Él dice que hagas, es confiar en Dios. Miqueas 6:9-12. La voz de Jehová clama a la ciudad. Es sabio temer tu nombre. Prestad atención al castigo y a quien lo establece.
¿Hay aún en casa del impío tesoros de impiedad y medida escasa que es detestable? ¿Daré por inocente al que tiene balanza falsa y bolsa de pesas engañosas? Sus ricos se colmaron de rapiña y sus moradores hablaron mentira, y su lengua es engañosa en su boca. Dios está diciendo, ¿aceptaré el sacrificio de estos sacerdotes que vienen con balanzas falsas y bolsas de pesas engañosas? ¿Aceptaré el sacrificio de estos impíos? ¿Aceptaré su mediación? Estos sacerdotes están pecando y se supone que diga que esa es la manera de mediar conmigo, de llegar a mí. Es como lo que dicen de la iglesia. Hay gente que ve lo feo que sucede en la iglesia y dicen, si de eso se trata la iglesia, no gracias, paso. Prefiero no tener nada que ver con Dios. Eso es lo que estaba pasando con Israel. Las naciones veían a Israel y decían, si eso es lo que Dios quiere, no quiero tener nada que ver con Dios. Con esto blasfemaban el nombre de Dios y eso no era lo que Dios quería. Entonces, ¿debía contarlos por puros al hacer estas cosas? La respuesta es no. Entonces, los tesoros estaban llenos de ofrendas impías, sobornos, riquezas obtenidas por balanzas falsas, bolsas de engaños, etcétera, etcétera. ¿Y qué aprendimos de los sacrificios del impío en Proverbios? Que son abominación a Dios. Él les dice, no hay nada aceptable. Y esto debía de enseñar la necesidad de un Salvador en el Antiguo Testamento. Pero bueno, ¿qué era lo que Dios estaba buscando? En Marcos 12:41 vemos qué es lo que Dios estaba buscando y que encontró en esta viuda pobre. Leemos, estando Jesús sentado delante del arca de la ofrenda. Esto es lo mismo que en Miqueas 6 dice, donde Dios mira las ofrendas y dice, esos son tesoros impíos, no los quiero. Aquí Jesús estaba sentado delante del arca de la ofrenda. Podríamos decir que estaba viendo los botes de la ofrenda, los sobres o lo que se haga en tu iglesia. Pero ¿por qué estaba haciendo esto? Porque estaba viendo lo que los demás estaban poniendo. Imagínate esto hoy en día, viendo lo que los demás andan poniendo. Qué incómodo, ¿no? Sin embargo, Jesús estaba haciéndolo por una razón. Dice, estando Jesús sentado delante del arca de la ofrenda, miraba cómo el pueblo echaba dinero en el arca. Y muchos ricos echaban mucho. Y vino una viuda pobre y echó 2 blancas, o sea, un cuadrante, como 2 pesos. Entonces, llamando a sus discípulos, les dijo, de cierto os digo que esta viuda pobre echó más que todos los que han echado en el arca. Aquí estaba Jesucristo, Dios manifiesto en la carne, y sabe que el sacrificio del impío es una abominación y que podía haber montañas de riquezas impías a las que Dios miraría y diría, quémenlas, no las quiero. ¿Por qué? Porque Él no necesita oro ni sacrificios. Lo que Él estaba buscando eran corazones circuncidados. Llegan estos ricos y dan mucho porque son ricos y porque pueden. Y luego llega esta viuda pobre que da 2 pesos. Y Jesús, siendo omnisciente, sabe que esto es todo lo que tenía, a pesar de que no fuera nada. Y Jesús dice, eso es lo que yo estoy buscando. Si los ricos hubieran hecho eso, ya no tendrían con qué invertir. Jesús les dijo a sus seguidores durante su ministerio terrenal que vendieran todo lo que tenían y estas personas no lo habían hecho. ¿Por qué? Porque eran ricos, porque tenían mucho. Él no nos está diciendo que hagamos eso hoy, pero podemos ver lo que está haciendo bajo el programa de Israel, lo que estaba haciendo. Estas personas ricas creen que con tan solo arrojar el dinero al arca están sirviendo a Dios. Y Dios dice, no, yo no necesito eso. Yo quiero tu corazón. Marcos 12:44 dice, porque todos han echado de lo que les sobra, pero esta de su pobreza echó todo lo que tenía, todo su sustento. Estos ricos estaban dando el 10, 20, 30% y esta viuda de su pobreza echó todo lo que tenía, todo su sustento. Jesús hizo esto con un propósito. Hay gente que cree que Jesús hizo las cosas que hizo en los evangelios nada más porque sí, para darnos historias que contarle a nuestros hijos y lecciones espirituales que enseñar. Sin embargo, Él estaba haciendo lo mismo que hizo en el pasado en Miqueas 6, con la diferencia de que ahora estaba ahí manifiesto en la carne. Es la misma enseñanza del dinero que en el pasado, y de hecho veremos esta enseñanza más adelante en Malaquías. No tiene nada que ver con Dios queriendo dinero para Él, no tiene que ver con el sacerdote obteniendo dinero, no tiene que ver con pastores o televangelistas obteniendo dinero, ni siquiera está hablando de hoy en día. El punto es que bajo la ley, el cómo Israel cumplía la ley reflejaba la fe que tenía en Dios. Su fe estaba en lo que Dios les decía que hicieran, y Dios les dijo que cumplieran la ley. Así que el cómo lo hacían demostraba el si querían hacerlo o no. Malaquías 1:8 dice, y cuando ofrecéis el animal ciego para el sacrificio, ¿no es malo? Asimismo, cuando ofrecéis el cojo o el enfermo, ¿no es malo? Si durante la guerra de un aliado, te pide ayuda y le dices,
Claro, sí, yo te ayudo, ahí te va la sección de mi ejército más débil, o la que esté enferma. ¿Qué? ¿Por qué? No ocupo eso, ¿sí? Eso no honra nuestra alianza. O si invitas a tus padres a tu casa y les ofreces la comida echada a perder, lo que te encuentras ahí en el refri que ya tiene moho y se lo das a ellos, se los das a ellos y tú te comes lo fresco, algo recién hecho, ¿no es algo deshonroso eso hacia tus padres? Claro que sí, es una vergüenza. Continúa diciendo, preséntalo pues a tu príncipe. Hablamos de esto en la clase pasada. Malaquías fue escrito durante un tiempo en el que era gobernado por príncipes externos, ¿sí? Tenía gobernantes externos, no eran independientes. Fueron tomados cautivos y cuando se cumplió el tiempo que Dios había dicho, sus gobernantes les permitieron regresar a su tierra y reconstruir el templo y los muros. Sin embargo, eran gobernados por personas externas. Dios les dice, preséntalo, este sacrificio que me estás ofreciendo a mí, el cojo, lo ciego. Dice, pues a tu príncipe, ¿acaso se agradará de ti? Él les dice, él es un hombre y no Dios, él no hizo nada por ti, solo te gobierna, puede perseguirte y ponerte bajo esclavitud una vez más, y si le presentas los mismos sacrificios que me estás ofreciendo a mí, ¿crees que se va a agradar? Y la respuesta es, no. Preséntalo a tu príncipe, ¿acaso se agradará de ti? ¿O le serás acepto? Dice Jehová de los ejércitos. Ellos se estaban acercando a Dios con sacrificios defectuosos y esperaban que Dios los aceptara por el simple hecho de ser judíos. Le decían, Dios, ten misericordia de nosotros porque somos tu pueblo. Y Dios les decía, son mi pueblo solo porque los escogí, no porque hayan nacido. Ellos esperaban que Dios hiciera acepción de personas con ellos, que Él respetara su pedigrí. El respetar la persona o el título de alguien es una mentalidad de la humanidad caída y algo que hacemos a menudo. Vemos a artistas, a políticos o eruditos y algunas personas dicen, esas personas son más importantes que los demás. Si algún atleta o persona famosa comete un crimen, hay gente que dice, pobrecito, no debería de ser castigado de la misma manera que este pedazo de basura de acá. Hay niveles. Dios no hace acepción de personas. Para Él todos pecaron y están destituidos de su gloria. No importa que esta persona haya pecado más que la otra o que esta persona haya hecho más cosas buenas que la otra. Todos pecaron y todos necesitan salvación, la salvación que solo Él puede dar. Salmo 103, versículos 15 y 16 dice, el hombre como la hierba son sus días. Florece como la flor del campo, que pasó el viento por ella y pereció, y su lugar no lo conocerá más. La gloria del hombre es vanidad, no es nada. Cuando Dios juzga, lo hace según verdad, Romanos 2:2. Él es omnisciente y puede hacer un juicio justo. Aquí vienen estos sacerdotes haciendo u ofreciendo sacrificios defectuosos, y Dios dice, eso no es lo correcto. Aunque Israel decía, somos tu pueblo, Él les decía, si su príncipe no les aceptaría ese tipo de sacrificios, ¿por qué me los dan a mí? Malaquías 1:9 dice, ahora pues, orad por el favor de Dios para que tenga piedad de nosotros. Pero, ¿cómo podéis agradarle si hacéis estas cosas? Dice Jehová de los ejércitos. Ten piedad de nosotros, Dios, porque somos tu pueblo, decían. Es sencillo el darte cuenta de que Dios estaba lidiando con el pueblo de Israel bajo la ley. Tú no estás bajo la ley, así que este regaño no está dirigido a ti. Dios no te está pidiendo sacrificios. Cristo Jesús ha tomado ese lugar como tu sacrificio. Él es el que nos ha dado justicia y vida eterna. Así que no hay un requerimiento en Malaquías dirigido a ti. No necesitas, como Miqueas 6, hacer justicia, amar misericordia y humillarte ante Dios antes de poder ser salvo. Tienes salvación desde el momento en el que pones tu fe en la obra completa de Jesucristo y no hay obra que necesites hacer para salvación porque Cristo lo hizo todo. Dios ya te dio toda su gracia mediante Jesucristo. La gente de Malaquías no estaba bajo los mismos términos que tú y yo. Ahora, no debemos de caer en el mismo error que el pueblo de Israel de pensar que por haber sido salvos por Dios somos mejores que los demás y que Dios debe de pasar por alto nuestro mal comportamiento y pereza. No debería de ser esa nuestra actitud. Solo porque no nos demande algo y está ofreciendo gracia gratuita al mundo, significa que su posición en cuanto a lo correcto e incorrecto haya cambiado. Esa puede ser otra lección espiritual en Malaquías. Israel tenía instrucciones que debía de seguir, no las siguieron y recibieron juicio por ello, como muchas veces en su pasado. Malaquías 1:10. ¿Quién también hay de vosotros que cierre las puertas o alumbre mi altar de balde? Yo no tengo complacencia en vosotros, dice Jehová de los ejércitos, ni de vuestra mano aceptaré ofrenda. Una vez más, Dios está descargando y les está diciendo lo que hicieron mal. ¿Y por qué pronuncia una maldición en el capítulo 2? Aquí
está dando entrada a esto. Entonces, esto era algo que los sacerdotes hacían todos los días, esto de cerrar las puertas. Dice, ¿quién hay de vosotros que cierre las puertas o alumbre mi altar de balde? David dijo en el Salmo 84:10, escogería estar a la puerta de la casa de mi Dios, o sea, ser un portero, que habitar en las moradas de maldad. Él prefería estar en el reino de Dios abriendo y cerrando la puerta que ser el más rico entre los impíos. Vemos un problema en Malaquías, porque estos sacerdotes ni siquiera querían hacerlo, no querían hacer lo que Dios dijo porque estaban buscando satisfacer ellos sus propios deseos. Estas personas no estaban haciendo el servicio de Dios por amor a Dios, sino por amor a sí mismos, por ganancias deshonestas, por show, para decir que tenían algún título religioso. Soy un sacerdote y soy más santo que ustedes. Sea cual sea la razón, no lo estaban haciendo por Dios. Y Dios les dice, por esta razón yo no tengo complacencia en vosotros. Esto es interesante, ya que en el versículo 2, ¿qué les dijo? Yo los he amado. Y luego en el versículo 10 les dice, yo no me complazco en ustedes. ¿Cambió Dios de parecer? ¿O qué está pasando? Amor no es igual a placer. De ser así, haz todo lo que te dé placer. El amor bíblico lo vemos en 1 Corintios 13 y es diferente a placer. El mundo piensa que placer es igual a amor. Lo que amas es lo que te da placer. El pecado puede ser muy placentero. Juan 3:18 dice que hay gente que ama la oscuridad. Dios no ama el pecado. El amor no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. 1 Corintios 13. Dios amaba a Israel, mas no se complacía en ellos. Dios amaba a Israel porque había hecho una promesa y tiene un propósito que cumplir a través de ellos. Él no los amaba por la hipocresía en la nación. De hecho, mucho del pueblo de Israel es cortado a lo largo de la historia. Dios no le dará herencia a los impíos, sino a los fieles. ¿Quiénes son estos? Al final vemos que es el remanente de Israel, como lo hablamos en otra clase. Pero Dios dice, no me complazco de ustedes, sacerdotes de Israel. No me complazco de ustedes, pastores que dispersan a mis ovejas, como en Jeremías 23. En Mateo 3, versículos 7 al 9, Juan el Bautista les dijo a los fariseos, generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Haced pues frutos dignos de arrepentimiento, y no penséis decir dentro de vosotros mismos, a Abraham tenemos por padre, porque yo os digo que Dios puede levantar hijos de Abraham aún de estas piedras. Él les estaba diciendo que Dios no los necesitaba, Dios podía hacerlo solo. En Malaquías 1:10, Dios les dice que no aceptaría de las manos de estos sacerdotes ofrenda. Ahora, recuerda que fue Dios el que les pidió las ofrendas. Él fue el que lo hizo, una ley. Sin embargo, en este versículo dice, yo no tengo complacencia de vosotros, ni de vuestra mano aceptaré ofrenda. ¿Por qué? Porque para él los sacrificios de los impíos son abominación. En Isaías 1 habla de una condenación, está hablando de una condenación a Israel, como en Malaquías. En el versículo 11, lo leímos hace rato, dice, ¿para qué me sirve, dice Jehová, la multitud de vuestros sacrificios? ¿Cuál es el punto? Dios ya estaba harto de su hipocresía, les dice. Ahora, esto es antes del exilio a Babilonia. ¿Sí? Malaquías es después del exilio a Babilonia. Y él les dice, ¿cuál es el punto de todos estos sacrificios? Lo hacen todo el día. Pero ¿cuál es el punto? Y alguien podría responder, Dios, tú nos dijiste que los hiciéramos y tenemos que hacerlos todos los días. Dice, estoy hastiado de holocaustos, de carneros y de cebo de animales gordos. No quiero sangre de bueyes, ni de ovejas, ni de machos cabríos. Eso es exactamente lo que Dios les dijo que quería que hicieran. Versículo 12. ¿Quién demanda esto de vuestras manos cuando venís a presentaros delante de mí para hollar mis atrios? E Israel podía responder, tú, Dios, tú lo demandaste, fuiste tú. Tú nos dijiste que lo hiciéramos. Sin embargo, ¿qué es lo que está señalando Dios aquí? Que no los conocía. Les decía, ya no sé quiénes son ustedes. ¿Por qué están aquí ofreciéndome estos sacrificios impíos? Él quería que la gente que lo amaba con toda su alma, mente y corazón hicieran estos sacrificios y no ellos. Él les dice, ¿quién les dijo que podían acercarse a mí? Versículo 13 y 14. No me traigáis más vana ofrenda, el incienso me es abominación, luna nueva y día de reposo, el convocar asambleas no lo puedo sufrir. Son iniquidad vuestras fiestas solemnes, vuestras lunas nuevas y vuestras fiestas solemnes las tiene aborrecidas mi alma, me son gravosas, cansado estoy de soportarlas. Él estaba cansado de estas cosas por la apariencia de religión, pero la negación del poder de esta. Su corazón no estaba en ello.
No lo estaban haciendo por fe, sino por alguna otra razón. Continuamos leyendo. Cansado estoy de soportarlas. Cuando extendáis vuestras manos, yo esconderé de vosotros mis ojos. Asimismo, cuando multipliquéis la oración, yo no oiré. Levantaban sus manos y decían, Dios escucha nuestras oraciones. Y Dios dice, no los voy a escuchar, ni recibir sus sacrificios. Isaías 1:15. Llenas están de sangre vuestras manos. Y les da el remedio en el siguiente versículo. Lavaos y limpiaos, quitad la iniquidad de vuestras obras de delante de mis ojos, dejad de hacer lo malo, aprended a hacer el bien. ¿Cuántas veces no hemos oído sermones acerca de 1 Samuel 15:22? En 1 Samuel 15 es donde Saúl regresó de la batalla con animales cuando se le había dicho que matara todo. Y cuando le preguntaron por qué había regresado con animales, él dijo que eran para ofrecer sacrificios a Jehová en Gilgal. Y Samuel le respondió, ¿se complace Jehová tanto en holocaustos y víctimas como en que se obedezca a las palabras de Jehová? Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros. Él quería obediencia sobre sacrificio, porque un sacrificio hacía lucir a uno bien, y la obediencia a Dios hace a Dios lucir bien. Es por eso que la gracia es sin obras. Sí, es algo muy importante este punto hoy en día, porque no hay nada por lo que puedas decir, mírenme, yo lo hice. La gracia significa que Dios lo hizo todo. No hay nada que puedas hacer para decir que eres una persona religiosa. Si eres una persona religiosa hoy, presentando tus buenas obras a Dios, eres un hipócrita, un mentiroso y no eres salvo. Es solamente poniendo tu fe en la obra completa de Cristo que puedes ser salvo. A menos de que tengas esta información, no conoces el Evangelio, y al procurar presentarte delante de Dios como justo o religioso por tus obras, no la haces. Malaquías 1:10 dice, ¿quién también hay de vosotros que cierre las puertas o alumbre mi altar de balde? Yo no tengo complacencia en vosotros, dice Jehová de los ejércitos, ni de vuestra mano aceptaré ofrenda. El problema era con la persona y no con el mandamiento. ¿Por qué dijo que no aceptaría de su mano ofrenda? Porque Él es el Dios del cielo y de la tierra, Él es el Dios que reinará sobre todos los reinos de la tierra, Él es el juez justo de los vivos y muertos, y Malaquías 1:11 dice, porque desde donde el sol nace, esto vendría siendo el este, hasta donde se pone, y esto vendría siendo el oeste, es grande mi nombre entre las naciones. ¿Y me estás ofreciendo este sacrificio defectuoso? Continúa diciendo, y en todo lugar se ofrece a mi nombre incienso y ofrenda limpia, porque grande es mi nombre entre las naciones, dice Jehová de los ejércitos. Él es Jehová de los ejércitos, e Israel le pregunta a Dios, ¿por qué no aceptas nuestra ofrenda ciega o coja? Dios les responde, porque yo soy Jehová de los ejércitos, y no merezco eso, merezco lo mejor. Dios dice que las naciones glorificarán su nombre, y es por eso que no acepta la ofrenda de mano de ellos. Dios les dice, ustedes no son la única opción que tengo, puedo levantar hijos de Abraham de las piedras. Versículo 12 de Malaquías 1 dice, y vosotros lo habéis profanado cuando decís, inmunda es la mesa de Jehová, y cuando decís que su alimento es despreciable. Aquí los sacerdotes están diciendo esto, ellos son los que dicen que la mesa del Señor es inmunda y despreciable. Dicen, no la necesitamos. Versículo 13, habéis dicho, oh, qué fastidio es esto, y me despreciáis, dice Jehová de los ejércitos, y trajisteis lo hurtado, o cojo, o enfermo, y presentasteis ofrenda. ¿Aceptaré yo eso de vuestra mano? Dice Jehová. ¿Sabes cuál es la palabra para despreciáis en el hebreo? Es la palabra nafaj, y significa exhalar. Pero no es un exhalar de descanso, sino uno de desprecio. Es como cuando le dices a un niño, haz esto por favor, y no lo hace, y no lo hace, y no lo hace, y después de un tiempo dice, bueno, ya lo voy a hacer. Es un exhalar de, ay, no quiero hacerlo. Lo hacen de todos modos, pero la actitud no es la deseada. La motivación no es la adecuada. No se trata de hacer las cosas a la fuerza o porque sí, sino porque es lo correcto. Y porque quieres hacer lo correcto. Esto es lo que él está diciendo en Malaquías 1:13. Dios les dice, ofrecen sacrificios, pero me desprecian. No quieren hacerlos. No tienen su corazón en ello. Ellos estaban diciendo que eran un fastidio, los sacrificios. Dios les dice, si les es un fastidio, no lo hagan. Yo no lo quiero así. Malaquías 1:13 dice, y trajisteis lo hurtado o cojo o enfermo y presentasteis ofrenda.
¿Esto era lo que la ley decía que trajeran? ¿Que trajeran cualquier animal? No, la ley decía que llevaran lo mejor. No podía tener un defecto el sacrificio. En el versículo 10 les dice que no va a aceptar ofrenda de sus manos, y en los versículos 11 al 13 les dice por qué. Como ya lo mencionamos, esto ha pasado anteriormente en la historia de Israel. En 1 Samuel 2 se habla de los dos hijos del sacerdote Elí, Ofni y Finés. 1 Samuel 2:12 dice: los hijos de Elí eran hombres impíos y no tenían conocimiento de Jehová, y eran sacerdotes. 1 Samuel 2:13-14. Y era costumbre de los sacerdotes con el pueblo que cuando alguno ofrecía sacrificio venía el criado del sacerdote mientras se cocía la carne, trayendo en su mano un garfio de 3 dientes, y lo metía en el perol, en la olla, en el caldero o en la marmita. Y todo lo que sacaba el garfio el sacerdote lo tomaba para sí. De esta manera hacían con todo israelita que venía a Silo. Ofrecían un sacrificio, venía el criado de Ofni o Finés, y metía el garfio de 3 dientes en la olla diciendo: sácame un poco de esa carne para mí, se ve buena. ¿Por qué hacía esto? ¿Sí? Esto no se supone que debía de hacerlo. Y decían: la ley dice que los sacrificios son para el sacerdote, y soy un sacerdote, así que venga para acá. Y así no es como Dios dijo que se hicieran las cosas. Ellos sí se supone que debían de comer del sacrificio, pero no todo, y era solamente una porción, y era lo que quedaba. Había una manera en la que les dijo que hicieran las cosas, pero no les importó. Uy, esa carne se ve muy buena, la voy a tomar para mí. 1 Samuel 2:15. Asimismo, antes de quemar la grosura, venía el criado del sacerdote y decía al que sacrificaba: da carne que asar para el sacerdote, porque no tomará de ti carne cocida, sino cruda. Dios nunca dijo que se hiciera esto. 1 Samuel 2:16. Y si el hombre le respondía: quemen la grosura primero y después toma tanto como quieras, él respondía: no, sino dámela ahora mismo, de otra manera yo la tomaré por la fuerza. La grosura era de Dios, y estos sacerdotes no se la estaban dando a Dios. Si alguien les decía: deberías de quemar la grosura como dice la ley, ellos le decían: no, y si no me la das, te la quito por la fuerza. Esto es lo mismo que en Malaquías. Los sacerdotes no estaban ofreciendo según lo dicho por Dios, estaban deshonrando el nombre de Dios al decir: no le voy a dar esto a Dios, me lo voy a quedar, de todos modos se va a quemar. Era algo despreciable para ellos, era un rito más, un ritual más, no les importaba, había corrupción en el templo. Versículo 14. ¿Sí? Dice: Dios les estaba diciendo: ya que hacen esto me desprecian, maldito el que engaña, el que teniendo machos en su rebaño promete y sacrifica a Jehová lo dañado. Le prometen a Dios que le darán lo primero y mejor de sus rebaños para sacrificio, y no lo hacen. Ana hizo un voto a Dios cuando le pidió un hijo, le dijo: si me das un hijo, yo te lo voy a dedicar a ti. Ana era la mamá de Samuel, el profeta Samuel. Y Ana cumplió ese voto. Samuel sirvió en el templo y eventualmente se convirtió en un profeta de Israel. Pero si alguien le hacía un voto a Dios y no lo cumplía, era un mentiroso, un hipócrita que no es digno de la bendición de Dios. Y esto es lo que estos sacerdotes estaban haciendo. Oh Dios, venimos ante ti ofreciéndote lo mejor, aunque me quedé con una parte para mí antes de presentártela. Dios dice: maldito sea ese mentiroso, porque yo soy gran rey, dice Jehová de los ejércitos, y mi nombre es temible entre las naciones. Dios les dice: mi nombre es temible entre las naciones, ¿por qué no es temible entre ustedes? Esta maldición pronunciada no es algo caprichoso de él, o porque sea temperamental, o trajera ganas de matar. Israel firmó, entre comillas, un contrato, estuvo de acuerdo con el contrato que decía: si quebrantamos tus mandatos, nos maldices, si los cumplimos, nos bendices. Así que Dios solo estaba cumpliendo con su parte del contrato. Había demostrado misericordia una y otra vez al no traer juicio inmediatamente, pero eventualmente tenía que hacerlo por su justicia, y les da la advertencia del juicio si no se arrepentían, una y otra vez. Todas estas maldiciones que leemos que le pasaron al pueblo de Israel las podemos encontrar en Levítico 26. Después vamos a hacer un estudio acerca de esto, pero ahí puedes ver la historia del Antiguo Testamento del pueblo de Israel resumida. Así que esta maldición de Malaquías 1:14 era algo que Dios ya les había dicho que sucedería si no cumplían su ley. Y esto en Malaquías nos va a conectar con el ministerio terrenal de Jesús, donde está el Mesías ante ellos, les dice: aquí estoy, ya viene el reino prometido, y lo rechazaron al punto de que lo pusieron en una cruz.
vemos que Jesús pronuncia varias veces ayes en Mateo 23, donde dice, ay de ustedes, ay de aquellos, ¿sí? Y condena a la nación que no dio frutos, diciéndoles, les será quitado el reino, y se los dio a la nación que sí estaba dando frutos, el remanente de Israel. Pero bueno, con esto terminamos la clase del día de hoy. Solamente te recuerdo, como todas las clases, al final de todas las clases, que los miércoles vamos a estar subiendo a Spotify. También los miércoles estamos subiendo videos de preguntas y respuestas al canal de YouTube solamente. Pues continúa estudiando, ya vamos a entrar a Romanos 7. En la siguiente clase van a ser otras 2 clases, las siguientes 2 clases son de Romanos. Y vamos a estar ya en Romanos 7, ya estamos acercándonos a Romanos 9. Pues continúa estudiando lo de Malaquías, lo de Abdías, si es que no lo has oído o si quieres dar un repaso, ve ahí a las listas de reproducción o búscalo en Spotify, o en Apple Podcast, también ahí están. Entonces, para que puedas ir repasando, para que estés bien preparado para cuando lleguemos a estos capítulos controversiales de Romanos 9, 10 y 11. Pero bueno, por mi parte es todo. Te agradezco el tiempo que estás invirtiendo en tu estudio, en el estudio de la palabra de Dios. Y pues sé que estás aprendiendo mucho, o espero que estés aprendiendo mucho, pero pues bueno, por mi parte es todo. Te agradezco el tiempo. Dios te bendice.